alto de lo que el gobierno espera. Dice, si no hay una actitud un poco más activa, va a haber un 2018 menos expansivo, menos benévolo del que en algún momento se pensó. ¿Y qué podría hacer el gobierno, digamos, para cambiar esta realidad? ¿Qué no está haciendo que debería hacer? A ver, hay un paso para mí muy importante que se está discutiendo hoy. Comparto muy bien el escenario y es ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este escenario? Exacto. Y el punto es, yo tengo 52 años y es la primera vez en mi vida que siento que Argentina empezó a debatir el futuro y dejó de debatir el pasado. Poner sobre la mesa las 4 reformas para mí imprescindibles para bajar el costo argentino, que forma parte de la inflación, el costo laboral, el costo fiscal en la Argentina, el acuerdo con las provincias y por último el previsional, hago un pequeño resumen de cada uno. Está muy bueno que pongamos eso sobre la mesa porque son cuellos de botella de efectividad de la economía argentina. Punto. Que el gobierno no tenga mayorías es buenísimo, porque en el fondo van a tener que debatir cada una de estas leyes para que haya un consenso general, porque estamos hablando para muchas generaciones. Empiezo por uno por uno, ¿qué hacen a la inflación? Porque como bien dice él, la inflación no solo se resuelve subiendo la tasa de interés, sino hay que bajar el costo de producir en Argentina. Te propongo arrancar por la reforma previsional, porque es la que más controversión ha traído, sobre todo porque toca la plata de los jubilados y uno se pregunta, ¿es ahí de donde se tiene que sacar dinero? No, peores decisiones del gobierno desde que asumió. Sí, no es solo político. Déjame un minuto, ¿puedo? Sí. Crisis europea se las cuento en 2 minutos, para entender la importancia del régimen previsional en el mundo. Crisis europea. Una mamá y un papá tienen un hijo, porque ellos más de un hijo no tienen. Otra mamá y otro papá tienen otro hijo. Si con suerte estos dos se gustan y son heterosexuales, nace otro hijo. Y la clase activa pasa a ser mucho menor que la clase pasiva. El régimen previsional en todos lados del mundo está teniendo un problema de fondo que es muy importante. Los que aportan, la clase activa es menor que la clase pasiva. Cuando fue pensada, cuando nosotros, la mayoría de ustedes no habían nacido y nosotros éramos muy chiquitos, cuando esto fue pensado, la gente se jubilaba a los 65 y consumía más o menos hasta los 70, 75 años. Hoy a los 90 años por el mundo, la gente grande anda en rollers. Es verdad. Y consume mucho más. Y los años que tiene de clase pasiva para mantenerlo es mucho más que la clase activa. Entonces, los aportes no alcanzan, los aportes de todos nosotros no alcanzan para pagar un buen salario a la clase pasiva. ¿Quién zafa? Los que pudieron ahorrar privado, los que tienen familiares, y los jubilados en todos lados del mundo están descontentos. En Argentina mucho más porque ganan poco. El problema es el presente. ¿Qué hacemos? ¿No discutimos esto? Y yo creo que un avance es empezar a discutir esto profundamente. ¿Cómo financiamos un régimen jubilatorio para cuando nos pase a nosotros no correr la misma suerte que está viviendo un jubilado hoy? Eso para mí es empezar a discutir el futuro de la Argentina. Costo laboral. Una persona que gana 10.000 pesos recibe en el bolsillo 8.000 pesos y a la empresa le cuesta 15.000 pesos. Para el empleado no gana nada y tiene razón, se queja. Para el empresario el salario es caro y tiene razón, se queja. ¿Quién se lleva la parte en el medio? Y esto es el punto que Argentina tiene que empezar a discutir, el costo de intermediación. Por eso es muy difícil la discusión del presente, es muy difícil para todos nosotros, pero en algún momento creo que hay que hacerla. Y si sigo insistiendo, lo mismo en la relación con las provincias y lo mismo fiscal. Y termino con esto con un amigo de la casa de ustedes, lo estoy citando últimamente porque se lo escuché una vez a él y quiero hacer honor a eso. Martín Tetaz tiene un ejemplo que es muy bueno. Vos vas a comprar un auto, te sale 120.000 pesos. Y decís, no es tan caro. Sí, pero para llevártelo tenés que pagarle otros 130.000 a la FIP. Porque sale 250 porque la mitad es impuestos y la mitad es el valor del auto. Voy a cargar nafta. Bárbaro, 14 pesos el litro. No, pero ahí dice 28, no, 14 es para la nafta. Otros 14 le tenés que pagar a la FIP, que son los impuestos intermedios. El gas, es carísimo. No, pará, la mitad es gas, la otra mitad es impuestos, la luz. Bueno, ¿qué hacemos con esa carga fiscal que tenemos todos que no nos hace rendir el dinero? Y cierro. Para bajar la inflación necesitas aumentar la oferta de productos. Para aumentar la oferta de productos necesitas inversión. Y para que haya inversión hay solo 2 factores para que la gente invierta, igual que todos ustedes. Ninguno de nosotros invierte si no gana plata. Nadie de nosotros va a hacer un esfuerzo, ni trabajar, ni nada, si no es rentable. Segundo, sentir que la plata que ganas es tuya. ¿Qué significa eso? Seguridad jurídica, que no te cambian las reglas del juego todo el tiempo. Que no me dijiste, bueno, este es el régimen que se opera en la Argentina, pero a partir de ahora vas a pagar este impuesto. No, ahora no lo pagás, ahora sí lo pagás. Con lo cual no puedo proyectar a largo plazo.
Por eso insisto, festejo que se esté debatiendo esto. En muchas cosas no estoy de acuerdo en lo personal, pero está bueno que empecemos a discutir estos temas. Y gracias, perdón todo lo largo que hablé en la ahora respuesta. vamos a ir punto por punto, porque yo te dejé clarito, muy pero clarito. estoy Hasta ahí, luego. Gracias, lamento no haber tomado apunte, porque Un me atleta de la quedaron un economía. montón de dudas de todo lo que No, contaste. fíjate, Mariela, Pero está bueno que se tema- discutan estos programas. Hay Está temas muy bueno. interesantes como el tema de la inversión. Digo, el gobierno está esperando esa avalancha de inversión. Para mejorar, bajar la inflación, tenés que tener una mayor oferta de bienes. Ahora, tenés una tasa de 30%, con lo cual nadie va a invertir en un país donde la especulación financiera rinde 30% en dólares, porque si más o menos está en eso. Y no tenés mercado interno porque el gobierno te está reduciendo el poder adquisitivo de los salarios vía aumentos por debajo de la inflación y vía la suba de impuestos como se está registrando y vía tarifa. Cada vez que sube un punto la tarifa, vos pagaste $1 la tarifa y, como decía, pagaste el IVA de 21% y los impuestos de 8% municipal, 3% de Santa Cruz, todos los serios. Entonces el gobierno está recaudando mucho más por la suba de tarifas que por cualquier otro nivel de actividad económica que tengas hoy en la Argentina. Si vos no tocas la tasa de interés y si vos no generás condiciones para que haya demanda interna, podés pensar, bueno, invierto para exportar. La Argentina, un país granero del mundo, puedo sacar los granos, hacer fideos y exportarlo. Tenés un dólar súper atrasado. Claro. Entonces, no tenés incentivo para el mercado interno porque tenés salario deprimido. No tenés incentivo para exportar porque tenés el dólar planchado y tenés una tasa de interés de 30% que te dice, vení, ponela acá, que la tenés más segura que en cualquier otro lugar del mundo. Es imposible creer que se puede desarrollar, que vamos a tener inversiones o que vamos a tener nivel de actividad económica mientras estés manejando esas Ahora, variables. entonces, ¿a qué apunta el gobierno, Claudio? Con este panorama que vos estás planteando, de lo que hay que discutir, se está discutiendo, de lo que plantea también Fernando, que es un panorama muy complicado, de baldosa floja, lo decíamos el otro día, donde el gobierno no ha tenido un éxito rotundo básicamente en ninguna hasta ahora en estos 2 años. ¿A qué apunta el gobierno? ¿Cuál sería un buen 2018 para Argentina? Lo que pasa es que el mundo de hoy es mucho más micro. Yo te puedo decir a vos, la Argentina va a crecer 3,2%, pero hay sectores que están creciendo, no sé, digo, industria automotriz, Sí, proveedora bueno. de la construcción, que está creciendo al 17%, sector textil está decreciendo al 14%. Promedio te da 3% y ninguno se siente representado por el número. Yendo a tu pregunta y yendo más a la micro, creo que hay que empezar primero a ubicarnos dónde está la Argentina hoy. ¿Alguno de ustedes discute que Argentina es un país pobre? No. Por más que me digan que tengamos soja, trigo, maíz, ¿alguno de ustedes, perdón que yo ya sé que repetí Ayer este ejemplo, dije eso. Ayer. ¿alguno de ustedes de los que está acá tiene Netflix? Claro. Yo no. Todos. Es la competencia de los canales, porque a mí, si el mundo está actuando hoy, finalmente si la gente está viendo este canal, puede hacer zapping o lo que fuera, todos se nutren del mismo público. Si se va a Netflix, se pierde. No lo digas. Pero bueno, pero por eso voy a tratar de ser divertido en este ejemplo, para que no se vayan. Netflix, cada uno que tiene, paga más o menos $10 por mes. ¿Sí? Tiene 70 millones de usuarios. A 70 millones de usuarios por $10 factura 700 millones de dólares por mes. Factura 8.000 millones de dólares por año, si quieren con películas viejas. Eso es más que nuestra cosecha de trigo y de maíz. Si Argentina no entiende que el futuro pasa por el valor agregado y no por el sector primario, y creo que eso hay que apostar, vamos a seguir sintiendo que dividiendo una torta que ya no hay torta. Y ese creo que es el cambio fundamental. Creo que es un cambio cultural, o sea, un Mirá, cambio de Bueno, entender pero o de accionar. Te pequeño falta ejemplo. inventar Netflix de nuevo. No, Tampoco pero vos podés tenés pensar- unicornios un montón en Argentina que tuvieron éxito. No Sí. los puedo nombrar por una cuestión de marca y Bien, quizás bien. no auspician. Pero cotizan un montón que tuvieron mucho éxito y entendés que ahí está el valor agregado. Voy a poner un ejemplo que es médico, pero que me ayuda bastante cuando lo utilizo. Para nosotros, ¿alguno es médico de los que está acá? No, claramente. Familiares. Casi. Yo no estaríamos acá. No sé dónde se gana más. Pero hay un médico en el canal. Hay un médico en el canal. Cualquier cosa me corrigen con este ejemplo. Para nosotros, el dolor, que te duela algo, es horrible. Pero para el médico, que a vos te duela algo, es buenísimo. Pero no porque va a facturar, sino porque el dolor es el síntoma en que te das cuenta qué enfermedad tenés. Sí. Con economía es igual.
Sí. La inflación, la tasa de interés, el valor del dólar, es solo el dolor. Bueno, no pero es un la dolor por enfermedad. vez, un dolor por vez, porque Claro. con 18 dolores económicos no podemos. Bueno, El problema es que creo que estamos Pero acá ¿sabés es cuál porque es? hay muchos dolores. Pero a la la pregunta vez. es si se puede desarmar eso. Lo Sí. planteamos el otro día. Vos tenés déficit alto, o sea, tenés que financiarte de alguna manera. Emitiendo pesos no podés porque genera inflación, lo que hace el gobierno anterior. Tomando deuda se vuelve peligroso al ritmo que lo está haciendo este gobierno. Tenés que bajar la inflación, lo tratás de hacer con la tasa. No solamente no alcanza, sino que enfriás un poco el consumo. Si enfriás el consumo, no crece la economía. Si no crece la economía, no puedes traer inversiones. Entonces digo, es toda una especie de manta corta permanente que pareciera que no hay una salida clara. Hay algunas cuestiones, vos decís, no se puede financiar el déficit en pesos. Sí, el déficit lo tenés que financiar en pesos. Lo que no puedes hacer más es financiar el déficit fiscal en dólares. Ese fue un gran error. El gobierno hizo muy bien en resolver todo el problema con los fondos buitre. Era una decisión que había que tomar y había que asumirla y había que resolverla, porque si no la Argentina no iba a Claro, integrarse. era parecido a lo del Club de París, las dos cosas que Las dos teníamos. cosas, había que hacerlo. Ahora, después, bueno, tenés necesidad de financiar tu déficit en pesos emitiendo dólares, con todos los pesos que te sobran en el mercado. Vos decís, Pero si emitís pesos, ¿a qué tasa te vas a financiar en pesos? Lo dijiste vos antes, Vamos- al 30%. Pero no. si está al 30 igual. a ver, y estás digo, tomando, estamos tomaste pagando, el 100 Banco mil Central millones de está dólares, pagando. no sé cuál Te es el están negocio. financiando en pesos ¿no? al 30%. bueno, ¿no? querés hacer, Yo me pierdo. seguir el Yo Banco les Central, yo les poné tengo que UVA, confesar. Yo me pongo créditos en UVA. Perdón, pero yo les tengo que confesar algo, poniéndome en el lugar de la gente que está del otro lado, que no sabe tanto de economía y que por ahí todo esto confunde un poco. Vamos a la realidad de la gente. Le sube el gas, le sube la nafta, le sube la luz, suben los impuestos de todo tipo. Tenemos una carga tributaria más alta de, no sé, de toda Latinoamérica, no sé cuál Por mucho, y por mucho. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para tener mayor poder adquisitivo, para que los impuestos no nos coman todo? Porque realmente da la sensación de que se nos va todo en impuestos. O sea, ¿hay un plan para esto? ¿Vamos apuntando a ese lado o la situación es inversa? Yo no trabajo en el gobierno, no sé si hay un plan. Creo que hay con tiempo salida. Termino el ejemplo que quería dar a lo que vos te referías. El problema que vos tenés, que te sube la tarifa, impuestos y carga impositiva, es que del otro lado tenemos que sostener un gasto enorme. Y ese gasto no es eficiente. Perdón que repita ejemplo de nuevo. Tenemos el gasto público más alto de la historia, Pero ahí con el donde- mayor y acá nivel de viene- pobreza. Perdóname, Con el Claudio, mayor pero nivel acá de viene la pobreza pregunta estamos que te iba gastando a hacer mal. antes. Está claro que el gobierno necesita sacar plata de algún lado. Está claro, eso está claro, lo sabemos, hace tiempo que sucede y hoy sucede y el gobierno O lo deja eficientizar claro. el Ahora, gasto, o hace hacer más falta- eficiente ¿Hay el otra gasto? manera que no sea con la reforma previsional? ¿Hay otra manera que no sea No, sacándole y a los es- jubilados? Digo, cuando uno piensa en lo que estás planteando, está definiendo cuál es el fondo político del gobierno, es decir, cómo va a ser la redistribución de la riqueza. Porque el que paga impuestos es la base para redistribuir. Si vos le estás sacando hoy impuestos al campo, como fue la baja de las retenciones, que potenció probablemente la cosecha, pero toda esa falta de recaudación la tuvo que pagar los consumidores y los trabajadores Sí. a través de una suba de impuestos. No es gratuito. Si vos le bajás el impuesto a las mineras. empresas, se la tenés que subir a los consumidores y a los trabajadores. Siempre alguien va a pagar. Digo, Pero la el master discusión plan, es ¿cuál pero- es el y hoy, la decisión es que paguen más impuestos los consumidores y los trabajadores que las empresas. Pero Bueno, es una decisión política. siguiendo la línea que recién te planteaba Mariana, yo creo que la gran pregunta de la gente es decir, todos ponemos algo, todos nos ajustamos el cinturón. ¿Cuánto tiempo? Porque ninguno de los cambios que ustedes están planteando se puede hacer en 2 años. Van a ser 2, van a ser 4, van a ser 6, van a ser 8, van a ser 10. No, ¿Cómo pero lo sí. vamos a ir sintiendo? No, lo vas a hacer, digo, los procesos a largo plazo son los tiempos que vos manejás, pero si vos tenés una economía que crece el año que viene, pues mágicamente, digamos que se alinean los planetas y... Pero a ver, no dependamos todo de algo esto va a ser- tan abstracto como que se alineen los planetas. ¿Cómo podría crecer la economía? Inversión, ya sabemos que está difícil la inversión. Déjame discutir dos cosas que se dijeron acá, dos cositas solas. Subir impuestos no significa recaudar más, muchas veces No, es recaudar exacto. menos. Y bajar impuestos significa recaudar más. Cuando le sacaron el impuesto al trigo y al maíz, 0 de retenciones, ¿cuánto cobrábamos antes? 0, porque no exportábamos nada. Como se lo sacaste, ahora exportás y se produjeron 20 millones más de toneladas este año. Esas toneladas hay que trasladarla, como la trasladás en camión, como el camión gasta neumático, como gasta neumático hay que cambiarlo, y así reactiva la economía. La ciudad de Buenos Aires le sacó ingresos brutos al parque tecnológico que se ubica en Parque Patricios.
¿Qué pasó? Todos los tecnológicos se ubicaron en Parque Patricios. ¿Cuánto recaudamos de ingresos brutos? 0. ¿Pero cuánto vale la propiedad en Parque Patricios? El doble. Terminaron recaudando más. Bueno, pero, a ver. Si vos bajás impuestos, está comprobado en muchos países, podés llegar a recaudar más por mayor actividad. Sí. El punto es, ¿cómo lo voy a hacer en un momento que tengo un déficit fiscal enorme? Claro. Y acá lo que falta es discutir algo que estamos todos discutiendo al lado de la empresa. Pero ¿por qué no discutimos, y lo último que digo, perdón, ¿por qué no discutimos, insisto con lo mismo, ¿por qué un diputado y un senador tiene que tener 18 asesores? ¿Para qué lo voto si necesita 18 asesores? ¿Cuándo discutimos el gasto político de la Argentina? Absolutamente. Se está discutiendo. Se está discutiendo. Bueno, pero hasta ahora se habla, pero el ajuste empieza. Pero cuando el jubilado es shock, el renta es shock, pero cuando empezamos la a discutir el estructura gasto político política empezamos a decir que no queremos Estado. El problema de la Argentina cuando empezás a discutir el gasto político, la decisión... Está bien, pero la decisión siempre es pero la duda tenemos es que esta. sacar el Estado. Yo quiero ir a un trazo más grueso, que es, cuando Macri era candidato, no le gustaba la política económica de Kicillof claramente. Él decía, no, la economía no crece, es un desastre, y parecía que tenía otra receta que era en la que él creía. La pregunta que yo tengo es, ¿está aplicando la receta en la que él cree o con esta cuestión del gradualismo de no me muevo pero no me muevo? Ahora viene de ser ratificado en una elección donde salió victorioso. ¿Está con ese poder como para hacer lo que siente o está todo muy dividido? En su momento Pratgay dicen que se fue porque no tenía el manejo total de la economía y entonces tenés internas que a la larga terminan también afectando un poco el día a día. Perdón, yo no tengo respuesta porque no estoy en el gobierno y no sé si qué es realmente lo que quieren. Yo cuando escucho lo que van diciendo plataforma, lo veo mucho más homogéneo que hace un par de años. Pero, por ejemplo, desde ese punto de vista, mi se contestación sabía es... que Macri iba a apostar más a un mercado que estaba como quieto, que no, digamos, que el gobierno anterior que creía que el Estado tenía que ser el gran motor de todo. Ahí tenés una definición básica de los dos gobiernos. Necesitó mucho más inversión que no recibió. O sea, para tener ese motor... ¿Y por qué no vino? No creen en nosotros, querían ver... Mira, yo una vez escuché una frase que en Holanda, que Macri estaba explicando el plan económico, lo que iba a hacer, esto fue hace un año, y un holandés le dijo, no alcanza con la voluntad de un gobierno, acá queremos ver la voluntad del pueblo. Si el pueblo está dispuesto a cambiar lo que hay que cambiar. Bueno, lo votaron. Bueno, por eso, ahí... Está bien, pero hay una corriente... Es tu introducción que decías muy bien en la pregunta. Bueno, ahora tiene más voluntad del pueblo, Está bien, ¿no? pero Ahora tiene más legitimidad. hay una corriente mundial de que aún Brasil, con toda la baja que hizo de impuestos y todo, no están lloviendo las inversiones. Hay una tendencia mundial, no está el mundo que hay un montón de países que crecen sus mercados internos, está todo bastante Te repito, recesivo. pero para invertir lo que digo yo, tenés que ganar y te tienen que respetar las reglas del juego a largo plazo. Acá se está debatiendo todavía las cosas básicas. Pero ahora, Claudio, digo, no se puede prever el fantástico. tema de las inversiones, digo, no es algo, el gobierno siempre apostó a las inversiones futuras y demás que nunca llegaron, digo, ¿no se podía prever que estas inversiones no iban a llegar? Porque parece como que es una cosa de prueba y error, la economía es una ciencia exacta. Sí. No es una ciencia exacta. No es tan ciencia exacta. social. La economía es una ciencia social. Y somos factores humanos que respondemos ante estímulos. Hay cosas que te generan confianza. Te puede inspirar confianza o no, y eso no se compra ni se vende. Lo siento o no lo siento. Entonces, cuando hay confianza, la gente invierte. Mira, te lo cambio así, una linda definición para te juro. El otro día me dijeron una frase que me pareció muy buena. En el gobierno anterior había muy mal clima de negocios. Pero había negocios. Claro. Ahora hay un muy buen clima de negocios, pero no tenemos negocios, porque por los costos de esa intermediación. Pero para que la gente invierta, ustedes lo mismo, para que vos inviertas, decidas mudarte, decidas consumir y dejar de ahorrar o quieras crecer, necesitas confiar en lo que viene. Y eso Claudio, pero en ese sentido, además de la seguridad jurídica de la que tanto se habló, se habla y se seguirá hablando para los grandes capitales, hay otro tipo de confianza que, como vos bien decís, es la confianza del consumidor que sabe que si tiene que comer determinada cantidad de cosas, no le gusta demasiado que un mes gasta 900 en eso y el mes siguiente gasta 1100 y nadie se hace cargo. El presidente le pide por favor a los supermercadistas que concentran gran parte del negocio de alimentos, que sean un poquito más, por lo menos correctos y austeros en el manejo de estos valores. No lo hicieron durante 2 años hasta que el consumidor dice, me harté, voy a tener una vida de sobrevivencia, voy al gran supermercado a comprar 3 cositas. Ahí cuando les aprieta el zapato donde más le duele, hacen una rebaja de precios. Es la ley del mercado. Pero todo eso está bien, pero uno en el medio no puede comer o dejar de comer en función de una variable económica, si no nos morimos en el medio. Bueno, esa es la variable de subir la tasa, ¿no? Claro. Así funciona la política monetaria, buscando que la gente reaccione de esa manera. Reaccione diciendo no consumo, sino bajar los precios. Ese es el y con los electrodomésticos, Fernando, que usaron justamente una antipolítica que es mostrar con transparencia
la tasa de interés y la gente compró menos, por lo menos electrodomésticos, lavarropas y heladeras. Sí. Se está recuperando ahora, eso tiene que ver con la capacidad de acceder a líneas de crédito. Hay algunas líneas de crédito ahora para línea blanca, se volvió la hora 12 y esos planes que movieron un poco. En todo caso ahí tenés el problema que muchas de las empresas que antes producían ahora están reemplazando producción por importación. Ayer estaba hablando con una gran empresa que está en este sector y que despidió a 1 de cada 3 empleados industriales y dice, no, bueno, los voy a tomar en el sector comercial. Ahora, todos sabemos que un empleado industrial gana más que un empleado comercial. Y el empleo industrial está fuera de la ciudad de Buenos Aires y el empleo comercial está dentro de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no es gratuito. Es decir, vos podés tener al final del día la misma plantilla de personal, ahora con con una nómina más baja y concentrada en la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires el país es un poquito más grande, ¿no? Pero hablando de las inversiones, hay una fábrica de alfajores que está por inaugurar en un tiempo una nueva planta. El dueño decidió hacerlo con los fondos propios, no quiso tomar ningún crédito para ampliar, porque el miedo a caer en el sistema financiero. Tiene el financiamiento del proveedor alemán de las máquinas que necesita, dice, es el único financiamiento. Dice, ahora, como yo invierto con mis recursos propios, lo puedo hacer, porque tengo caja, lo voy haciendo, en vez de hacerlo en un año, lo voy a hacer en 3, pero lo voy a hacer. Dice, pero no me animo a tomar crédito. Y ese empresario, si tiene que tomar un crédito hoy al 30%, no hay rentabilidad que le pueda sacar a un alfajor para pagar esa inversión. En cambio, como lo hace con fondos propios, está perdiendo financieramente. A él le resultaría más rentable esa plata invertirla en el mercado financiero que apostarla a una fábrica. Son industriales, apuestan a la fábrica, dicen 3 años la voy a tener. Bueno, pero ellos dicen, el mercado de alfajores es el único que crece aún en las crisis. Porque parece ser que las familias... La gente come. Sí, hay estudios que dicen que hay familias que comen con un alfajor, ¿no? Que se alimentan con un alfajor que aparentemente tiene harina, tiene cacao, tiene un montón de nutrientes con los que evidentemente sacian. Sí, entonces no pasa por la crisis de consumo. Lo que estamos escuchando igual, Sí. ¿no? No, es tremendo. Pero con el tema de los fideos también aumentan en crisis. Es tremendo. Pero, es decir, el hombre ve que hay negocios en Argentina y lo apuesta con sus fondos propios, Claro, porque lo que no quiere es